Cayetana Álvarez de Toledo, bienvenida. Muy buenos días. Sé que a eso de las 9:30 se tiene que ir su ilustrísima al defender a España allí. Bueno, no sé dónde. Hay una comisión a las 10 de la mañana en la que tengo que estar para una votación. ¿De qué es la comisión? Comisión de Hacienda. ¡Hombre! Mira. Bien, vamos a ver. Paco Rosell, muy buenos días. Buenos días, Tomás Federico. Costa, Buenos días. hallado. Vamos a entrar en la gran cuestión. Citábamos antes ese momento en el que tras una semana no, 2 meses de apuñalamiento por parte de Teodoro, pues Casado ya dice, ¿cómo fue la frase? Gracias, Cayetana, esta siempre será tu casa, me tienes a mí aquí para lo que quieras. Bueno, pero en el discurso de la escalinata, que es después de, yo creo que el de Marco Antonio, después de César, es de los mejores discursos de escalinata que hemos visto, pues Cayetana dice lo que hemos recordado ahora, que hay 2 fuerzas que impiden el triunfo del golpe de Estado en España, que son el rey y los jueces, y que la independencia judicial es absolutamente clave, que todo lo que sea mangonear a los jueces, sin llegar al extremo de obscenidad que vimos ayer y que vamos a seguir viendo hoy. Hay 2 cortes que me acaba de pasar Rosana, de Pablo Casado. Uno sobre lo que piensa de la renovación del Consejo y Televisión Española, que se supone que se aborda hoy. Y otro de lo que piensa que los partidos traten de la renovación, etcétera. El primer corte es de Televisión Española y el segundo es aquí mismo, en Es Radio, en una entrevista de las que hizo cuando Casado era Casado. Quiero decir, cuando no se había dejado la barba de Mariano. Vale la pena recordarlo porque ahí se resume todo lo que pasó ayer y el gran problema de fondo. No puede haber contactos formales con un partido que acaba de proponer de fiscal general del Estado a una diputada del Partido Socialista, es decir, política inactiva, dando mítines hasta el día anterior, pero encima que está incursa en una trama de cloacas policiales en la que un comisario le contaba delitos de trata de menores y se reía de un compañero de gobierno por su orientación sexual. Si se rompe un consenso de 40 años por el cual el fiscal general del Estado no puede ser una persona politizada, luego que no digan que es que la culpa es que el Partido Popular bloquea la renovación de los órganos constitucionales. Que si quería renovar el Consejo General del Poder Judicial, tendría que cumplir 2 requisitos. El primero, despolitización del proceso, y segundo, que Podemos no tenga nada que ver. ¿Por qué Podemos no puede tener nada que ver? Porque es un acuerdo entre 2 partidos. Esto no es un acuerdo entre oposición y gobierno, que es que a veces se nos olvida, como dice el ministro de Justicia, no. Esto es un acuerdo entre el PSOE y el PP. Y por tanto, si tenemos los votos, ¿qué pinta Podemos? Bueno, a ver, de Cayetana, luego Paco y tal, y empezamos porque prácticamente en estos 2 cortes está toda la enorme confusión. Hay que decir que la Constitución no dice nada de esto. Pero a ver, Cayetana. A ver, bueno, todo el mundo conoce lo que yo opino sobre la cuestión del modelo de justicia, del modelo de Consejo General del Poder Judicial, porque lo he dicho en reuniones internas de partido, lo he dicho públicamente, lo dije ese día que ha citado el día de mi destitución, y también lo repetí ayer en una reunión de grupo parlamentario que tuvimos por Zoom, pero que tuvimos los parlamentarios, el grupo parlamentario del Partido Popular, ¿no? A mí, yo tengo una grave objeción de principio y una grave objeción de estrategia con la idea de pactar con el Partido Socialista un reparto de cromos en el Consejo General del Poder Judicial. En primer lugar, de principio, porque yo no renuncio a la bandera de la regeneración de la justicia, a la despolitización de la justicia. Nuestro modelo constitucional dice que 8 vocales serán entre el Congreso y el Senado, y los otros 12 serán de otro modelo, que es el modelo de que jueces elijan a los jueces. Yo creo que necesitamos una justicia expresamente, independiente. Conviene recordarlo, lo dice la Constitución expresamente. Y es verdad que a partir del año 85, la aprobación de la ley socialista, y desde entonces eso no se ha cumplido, pero el modelo de regeneración, que es una vuelta al modelo constitucional, es un modelo de independencia judicial en la que los jueces elijan a los jueces. Eso de principio. Luego hay una cuestión de estrategia o de momento político. Es decir, cualquiera que comparta con nosotros o en general el diagnóstico de que este no es un gobierno cualquiera,
digamos, no es un gobierno más, es un gobierno que está dedicado a la disolución de alguna manera y socavar las instituciones, a la disolución de nuestro orden constitucional como lo conocemos del 78, con ataques a la monarquía parlamentaria, con intentos de cerrar el Parlamento, con ataques a los propios jueces y las sentencias judiciales. Tiene que entender que hay que tener una actitud ante ese gobierno que no es la de una circunstancia normal, ¿no? Y a mí me parece que precisamente en el instante en el que el gobierno, parte del gobierno, está además no solamente trabajando para socavar las instituciones, sino incluso jaleando esta semana la violencia en las calles, el señor Iglesias y ese sector del gobierno, que es gobierno, no es fuera del gobierno, no es extramuros del gobierno, sino dentro del gobierno, está jaleando la violencia contra las sentencias judiciales, contra el Estado democrático, contra la paz civil. Es un error pactar un reparto de cromos en el Consejo, ¿no? Y porque además tiene otra derivada esta cuestión, que es que Sánchez acaba apareciendo como el hombre que está en la centralidad. Es decir, se produce un efecto perverso por el cual Sánchez, por un lado, mantiene a Iglesias, que jalea y a su partido la violencia en las calles y está trabajando activamente para destruir el sistema constitucional, y por otra parte es capaz de pactar con el PP el reparto de los jueces, ¿no? Y además, efectivamente, la fiscal general del Estado continúa en su sitio. Fiscal general del Estado que sabemos de dónde viene, su sectarismo, su animadversión hacia en fin, quienes no comparten su visión ideológica, etcétera, ¿no? Bueno, y perdóname, ayer decía, y la utilización que está haciendo la Fiscalía de los casos de Juan Carlos contra Felipe. Es decir, que eso de que la Fiscalía pase a la Fiscalía del Supremo, en lugar de llevarlo al Supremo, a abocarlo a donde corresponda, los casos reales, presuntos o lo que sea, prescritos en general, es decir, que mantenga, como en los platillos chinos, que mantenga los casos de Juan Carlos siempre dentro de la Fiscalía, que no sea que un juez diga, bueno, se acabó, esto está prescrito, esto se acabó. O sea, que lo mantenga vivo demuestra además la gravedad de que esa señora siga en ese sitio. Yo creo que hay que intentar ir muy al fondo del asunto, ¿no? Yo creo que hace falta plantear claramente una alternativa a lo que hay en estos momentos en España. Una alternativa de regeneración, es una palabra muy manida, muy, en fin, manoseada, pero esa es la palabra que lo resume bien, ¿no? De regeneración, de protección y defensa de las instituciones democráticas. Y la justicia, como hemos dicho, y Su Majestad el Rey Felipe VI igual, han sido diques de contención frente a los intentos de demolición del sistema constitucional. Y por tanto, creo que lo que necesitamos es una justicia más independiente, en la que los políticos no metan sus manos, que no manoseen la justicia, no solo los de Podemos, ningún partido político. Decía ayer Chema de Pablos, que es un jurista, que hacía un hilo, siempre hace hilos en Twitter como muy precisos y muy entrados en razón, y decía, dejar a Podemos al margen es un primer paso, ahora falta dar el segundo, que es que PSOE, PP y el resto de partidos también queden al margen, ¿no? Y yo creo que era un momento, y creo que es lo que nos corresponde, de, insisto, levantar la bandera de la despolitización y de la independencia judicial, y que el espectáculo que estamos viendo es devastador para la confianza de los ciudadanos en la política, en la justicia y en el conjunto de las instituciones. Por tanto, la vuelta al modelo constitucional y, a su vez, la vuelta al modelo europeo, o lo que Europa está diciendo que deberían ser los sistemas en los distintos países, ¿no? Decía Chema de Pablos ayer, recordaba que hay unos 20 países, son 20 países en Europa que tienen este modelo de gobierno de los jueces, ¿no? España es el único en el que los políticos meten mano para decidir quiénes son esos jueces. Es que somos el único país. Y eso no puede ser. Y si queremos trabajar, insisto, en defensa del orden constitucional ante los golpes que está recibiendo directos, pero además como proyecto de fortalecimiento constitucional, tenemos que levantar esa gran bandera que además, y esta es la última reflexión que hago, esta sí que es una bandera transversal. Esa palabra que es tan fea, lo que fuera, pero que es transversal ideológicamente. Creo que los ciudadanos de todos los partidos, de distintas sensibilidades ideológicas, estarán de acuerdo frente a lo que dicen sus élites, en que es mucho mejor una justicia elegida por jueces que una justicia en la que los políticos puedan decidir a quién ponen y quién dejan de poner en un espectáculo, insisto, que lo estamos viendo en los periódicos de hoy, en todos estos días, y que estamos asumiendo como normal, pero creo que no lo es. A ver, Paco, estamos... Yo, sinceramente, aparte de que no me guste y comparto
el análisis de Cayetana, y llevo diciendo que precisamente hoy, 40 años después de aquel lío, que no fue un golpe de Estado y que desde luego fue, y lo ha dicho Cayetana y algunos se rasgaban la vestidura, infinitamente menos grave que, por supuesto, el golpe del 17, que sigue aquí, que sigue encasquillado y está cada vez peor. A mí lo que me asombra es, digamos, la imprudencia, además de la impudicia. Es decir, el espectáculo ayer de Teodoro, que sigue las órdenes del jefe, si es que el jefe no es él, pero la impresión que produce Teodoro al nivel de Echenique, y ambos pastoreados por Ábalos. Es decir, la sensación de que estamos en una democracia mauritana, bueno, que esto, es decir, han perdido el decoro y hasta la prudencia, sus propios intereses. Yo no sé por qué tienen estas prisas. Bueno, aquí, como diría el clásico, vamos de derrota en derrota hasta la victoria final. Quiero decir, lo que hizo ayer Teodoro García Egea fue crear el contexto para justificar un fracaso. Es decir, un mal menor, dorar la píldora. Vamos a ver, aquí venimos de la batalla, aquí cuando se renuncia a la batalla de las ideas, a los principios, pues terminas recogiendo tus propios frutos. Vamos a ver, el Partido Popular tuvo una gran ocasión porque dispuso de una mayoría absoluta y además había comparecido en las elecciones generales con esa bandera de, digamos, restaurar aquello que la ley del 85, la ley de Fernando Ledesma, se había cargado. Es decir, ese fue el principio con el que acudió. Lo dijo, y tenía dijo además los votos... Gallardón en el primer discurso como ministro de Justicia en las Cortes. Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Entonces, ese principio que le dio la mayoría, entre otras cosas, al Partido Popular, hizo que, contrariamente a eso, buscando un falso consenso, se allanara a los planteamientos del Partido Socialista. Has puesto los cortes de Pablo Casado, pero se te ha olvidado, y lo tenéis ahí seguramente en las grabaciones, unas declaraciones que hizo Pedro Sánchez a La Sexta, y dijo una cosa que es nítidamente lo que está ocurriendo. Es decir, el Partido Socialista quiere renunciar a las comodidades que le han llevado a su descrédito y a su degradación. Se refería precisamente a la comodidad de que los jueces, es decir, que los políticos nombraran al Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el Partido Popular, en lugar de elaborar esa bandera, se allana al Partido Socialista, y cuando el Partido Socialista llega al poder, es el Partido Popular el que se allana a esos principios y justifica un acuerdo sobre la base del mal menor. El mal menor, que es una gran desgracia para la propia democracia, porque claro, si eliminamos ya definitivamente, celebramos las exequias fúnebres de Montesquieu, como dijo Alfonso Guerra, pues tenemos un grave problema, porque efectivamente, es decir, con el golpe posmoderno, porque los golpes no acabaron con el golpe militar que celebramos ahora el 40 aniversario, sino aquí se ha producido un golpe posmoderno, un golpismo democrático, que es la forma como se socavan las democracias, que es el que se ha dado en Cataluña, y ahí lo único que ha defendido es la justicia. Por tanto, si ahora facilitamos la politización de la justicia bajo la amenaza que se le ha hecho por parte tanto del Partido Socialista como Podemos de cambiar incluso la ley de elección de los jueces para que no fuera necesaria una mayoría cualificada, sino bastara una mayoría simple, que eso es lo que ha asustado al Partido Popular. El Partido Popular a lo que presenta es: vamos a salvar los muebles antes de que nos apliquen esta historia. Y yo creo que se equivocan, porque realmente, insisto, aquí hay que plantear la batalla de las ideas, y la independencia judicial es un principio fundamental, como la libertad de expresión y otros principios en los que son banderas que no se puede renunciar, y hay que dar la batalla. ¿Que se gana? Pues se gana. ¿Que se pierde? Pero hay que darla, y tienes que tener los principios, los electores tienen que tener las referencias claras de lo que se busca y el daño y el perjuicio. No podemos difuminar de esta manera, con esta politización absolutamente execrable por parte del Consejo Poder Judicial, que todos sabemos cómo van a nombrar los cargos, los jueces de las presidencias de los tribunales superiores, etcétera, etcétera. Esto es una verdadera desgracia para la democracia española, y debemos ser conscientes. Y luego no nos quejemos de las consecuencias de esos actos, porque las consecuencias las sabemos perfectamente cuáles son, y por eso llama mucho la atención que ayer la única condición que ha dejado ya el Partido Popular ya no pregunta con la destitución de la fiscal general del Estado, ya no pregunta por otras cosas, simplemente que Podemos no participe en la negociación, y todos sabemos que Podemos va en el lote del Partido Socialista, y todos sabemos que la lista está cerrada. Podemos va a tener 2 representantes
es en el grupo del Partido Socialista. Se sabe desde el principio porque este es un acuerdo que se cerró antes del verano y siempre ha surgido una coyuntura, una fueron las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo, otras circunstancias, que ha obligado a, en lugar de servir el plato que estaba cocinado, retirarse otra vez a la cocina. Pero es el mismo plato que nos quieren servir. Lo que se dice el juez, y acabo ya, del juez Ricardo de Prada o Victoria Rosell, eso ya está negociado. Está negociado por el actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y por parte del ministro Juan Carlos Campo, que ya tiene un acuerdo desde antes del verano. Y ahora es lo que nos van a presentar. Eso es así. Y yo creo que es una grave desgracia en este momento en el que estamos celebrando el 40 aniversario del golpe del 23F, porque sin justicia, sin independencia judicial, estamos facilitando que el golpismo rampante de Cataluña se extiende, como estamos viendo, en el conjunto de España. Bueno, ahí hay una cuestión que y es como de zahoríes psicológicos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ahora? Yo entiendo que a lo mejor lo de Cataluña les ha llevado, pero claro, no solo lo de Cataluña, porque la primera vez que eso se lo cargan una imprudencia, creo que de Cosidó, que se atribuye a Cosidó, aunque otros dicen que no, que fue Teodoro y otros que fue el perro de las cabras. De la puerta trasera. Bueno, eso es igual. Pero el caso es que sale y el PP se avergüenza ante sus electores. Luego sale Cayetana y dice, yo estoy en contra de este enjuague. Y entonces se avergüenza y tal. Pero yo no sé si es que piensa que ya no tienen nada que avergonzarse o que después de Cataluña realmente ya no tienen restos, van con todo y si alguien apuesta, pues bien. Porque lo de ayer de Teodoro, yendo a la COPE, he visto una imagen que está Carlos Herrera mirándolo como diciendo... más o menos como viendo a Juana la Loca acompañando a Felipe el Hermoso cadáver por ahí por las noches de Castilla. Dice, bueno, pero ¿qué me está diciendo este hombre? O sea, ¿qué mecanismo ha llevado ahora, en este momento, precisamente ahora, al PP a volver a aquella historia? Yo creo que ahora ha decidido rendirse, sin mal, rendirse y mantener el statu quo porque... bueno, todo lo que en principio preconizaba y lo que con la asunción de Pablo Casado, porque decíamos el otro día que nadie ha despertado mayores esperanzas ni ha cosechado mayores decepciones, nos ha infligido mayores decepciones que Pablo Casado, pues se suponía que venían a regenerar algo. Es curioso que, ¿por qué esta rendición? Quieren intentar, suponen que tienen 2 años sin elecciones por delante. Y van a ver si recomponen un poco el tablero. Lo chusco es que esto no se hizo público antes, aunque estaba hecho porque estaban las elecciones catalanas y podía perjudicarle a sus expectativas electorales después del resultado de las... Ya que les den a los pocos electores que quedan, ¿no? Y es verdad que es así, o sea, la democracia está lastrada. Pues esto ya es un vicio, ya casi ha sustituido al desideratum inicial. Esto ya es un vicio que va a durar mucho tiempo. Sanear esta herida purulenta va a resultar muy difícil. Y contrariamente, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Cayetana, en cuanto al principio simplemente soy menos optimista. O sea, a mí me parece que la gente ya no cree. Después de tanta putrefacción, insisto, la gente ya no cree en la justicia, tiene un sentido de una democracia que sí, que es una aspiración y que en el momento en que alguien planta esa bandera, la bandera de la verdad, de la libertad, de vamos a enfrentarnos, la gente la sigue, está ahí, pero con estas cosas, eso de ayer el secretario general del Partido Popular tomó a sus votantes y a los españoles por idiotas. Pero ¿cómo? Bueno, el gesto de Carlos Herrera me está llamando tonto, pero este tonto se piensa que yo soy tan tonto como él. ¿Cómo puede ser? Eso hay una cuestión que eso es difícil. Hasta si uno no está en la política no entiende por qué en determinados momentos se pierde el respeto y en cambio en otros, porque es que todo este vaivén del Consejo del Poder Judicial es una mezcla de la falta de respeto, es las ganas de respetar y las ganas de violar. Es decir, por un lado, no, que es que, claro, si se han enterado los electores de que teníamos hecho el pastel, se acabó.
Es que Cayetana se ha cargado el apaño que ya teníamos en Pastelerías López. Bien, pero es que ayer era quizá el peor día para hacerlo. Y es muy difícil saber. Es que para eso, Federico, si me lo permites, no hay ningún buen día. Bueno, no te engañes, pero quiero ¿por decirte qué? que este es un mal trago, que que ellos son conscientes porque le enfrenta a su propio electorado. Efectivamente, como decías, lo aplazaron, el último aplazamiento fue derivado en la campaña catalana y luego hemos visto que no hacía falta ese asunto. Ya se han encargado de pegarse un tiro en el pie directamente en la campaña absolutamente nefasta. Pero bueno, en cualquier caso, para eso, Federico, no hay ningún buen día. Es decir, el electorado no puede entender eso, saben que quieren mantener sus cuotas de poder y ante una amenaza de cambiar las reglas del juego, dice, mira, por lo menos sostengamos y contengamos esta parte del pastel, ¿no? A ver, Cayetana. A ver, yo reconozco que para mí también hay un punto de misterio. Es decir, yo no veo ventajas en esta operación. A lo largo de mucho tiempo, y a mí me pasaba en las sesiones de control con Carmen Calvo, su respuesta siempre era la misma. Ustedes no defienden el orden constitucional porque ustedes no renuevan los órganos. Y ante eso me río en su cara. Es decir, nosotros defendemos el orden constitucional y quien está socavando el orden constitucional desde el punto número uno, que cuando pactan un gobierno con personas que han estado condenadas por sedición y participando en un golpe de Estado, pues usted no está en condiciones de darme lecciones de constitucionalismo ni de respeto a las instituciones, ¿no? O sea, pero es verdad que había una presión por parte del gobierno y la principal línea de ataque al PP era siempre ustedes no están renovando los órganos, lo repiten en cada sesión de control. Sí. Y lo que yo no veo es la necesidad de entrar en ese juego. Es decir, es verdad que es difícil resistir, quedan 2 años de legislatura y tú estás aguantando unos órganos que están sin renovar, pero insisto, si tú partes de la premisa de que no estamos en circunstancias normales, no estamos en momentos de normalidad democrática con un gobierno que puede ser más de izquierdas, pero que en el fondo mantiene el orden establecido, respeta las reglas del juego, está dentro de un consenso general moral y político, sino que realmente es un gobierno que está actuando para socavar esas instituciones, entonces tu conducta, creo, tu actitud tiene que ser distinta, tiene que ser realmente de desafío y decir, no, yo sí voy a renovar y sí voy a regenerar y sí voy a fortalecer el orden democrático, y eso tiene varios pilares. Uno de ellos es la defensa de la nación, por supuesto, la protección de la monarquía parlamentaria y, por supuesto, la independencia judicial, es decir, Cayetana, fortalecer el poder judicial. De lo absurdo y del aspecto misterioso de por qué hay gente que se rinde en un momento determinado, no porque no tuviera decidido rendirse, porque en el fondo piensa, el análisis de fondo que nos ocultaron, pero en fin, que es evidente en el último año, es que ellos, sin hacer nada, como Mariano, sin hacer nada van a recoger el fruto de la crisis económica, como si este fuera un gobierno que permitiera recoger frutos de la crisis. Pero bueno, pero es que además ayer a Ciudadanos, que casi, pues claro, como está, pero en fin, el caso es que Ciudadanos ayer diciendo prácticamente lo mismo que Vox. Es decir, esto es una charlotada absolutamente intolerable. Es decir, es que cuando das ese paso, es que resulta que tú tienes un competidor leve al que quieres comprar, lo cual, por cierto, es una cosa muy fea y que además no siempre sale bien. Pero vamos a suponer que saliera bien y pudiera adquirir, comprar, no sé, asumir o lo que sea, o subsumir a Ciudadanos y se planteara la idea de 2 partidos, que lo defendió aquí Abascal. Dice, aunque no me beneficie a corto plazo, lo lógico es que el PP y Ciudadanos sea una fuerza, nosotros otra, y es posible que ahora, que luego nos ganen ellos, que tengan más votos. Pero cuando tú tienes una fuerza que ya te ha triturado, te ha destrozado, te ha humillado, te ha dejado, pero vamos, es que es imposible llevarse un trompazo como es el que se pegó. Se pegó el héroe de Raku. Pero hombre, si tienes además a los que te están comiendo la tostada ya hasta en las encuestas, ¿qué sentido tiene que te rindas si sales perdiendo? Porque además ahí tenías la protección de Europa, cuidado. Es decir, el último órdago era el de cambiar la ley. Y eso ya las autoridades europeas lo impedía. Pero, lo impedía. No renunciemos a la estupidez que está más extendida y como retrata todas las mañanas aquí Santi González. Vamos a ver, si es que incluso, Federico, aquí se requiere cierta astucia. Vamos a cambiar el terreno de juego. Vayámonos a Televisión Española. ¿Qué hace la izquierda? ¿Qué hace el Partido Socialista? Vamos a despolitizar Televisión Española para conseguir una televisión pública de calidad, etcétera, etcétera. Organicemos un concurso público.
concurso público que lleva exactamente 2 años y medio y no se ha materializado de ninguna de las maneras. Mientras han nombrado una administradora única que ha llevado a la televisión pública a su nivel máximo de degradación. Pero la bandera que han sacado es justo la contraria. Es decir, apuntas en una dirección y actúas en otra. Y lógicamente lo que no entiende digamos el centro derecha, no reconoce quién tiene enfrente, adopta sus estereotipos, se allana esos estereotipos y se adopta. Entonces cuando tú adoptas a la imagen que proyectan de ti, pues ya estás derrotado, no das ninguna de las batallas. Ya lo que quieres es convivir, hacerte perdonar la vida. Y hacerte perdonar la vida es ir muriendo poco a poco hasta desaparecer. Bueno, ese es el drama en el que estamos ahora mismo. Y lo estamos viendo, y por eso lo que decía ahora mismo Cayetana, que lo estamos subrayando algunos, en el sentido de decir, este discurso que se trae Pedro Sánchez es repetir lo que hizo en las elecciones generales, lo ha vuelto a hacer en las elecciones catalanas y va a volverlo a hacer en las próximas elecciones, que yo no sé si son dentro de 2 años cuando corresponde o dentro de 1 año, cuando a él le apetezca. Es decir, por favor, libérenme del infierno que yo he creado. Y por tanto, lectores del centro derecha, voten a mí como voto útil del constitucionalismo, que luego no voy a hacer, porque voy a seguir en el mismo juego. Claro, si al lado, a tu centro, en el centro derecha, no tienes fuerzas políticas que te desenmascaren, que te hagan ver la realidad, sino que se adopten a que te perdonen la vida y tengas su espacio en los pequeños nichos de poder, pues estás muerto. Ese es el drama que estamos viviendo. A ver, sí. Yo estoy de acuerdo en que la estrategia de Sánchez va a ser exactamente esa. Es decir, en un momento dado... Ya lo era antes de las elecciones. Lo ha sido, yo creo lo fue hace un año, ha sido en Cataluña y lo volverá a ser la próxima. Y que no hay que facilitarle esa estrategia. Es decir, él es el problema, el verdadero problema y el verdadero factor disolvente de la política española es el señor Sánchez. Y él, yo creo que efectivamente en un momento dado va a decir, suelto, señores, pido el voto contra estos de Podemos, que son imposibles, y esto es la derecha, que les voy a contar yo, ¿no? Y entonces, colocarse en la centralidad política y que no hay que facilitarle esa tarea. Y por eso yo a veces, y tú lo has repetido alguna vez, he llamado burro de Troya a Pablo Iglesias, ¿no? Pero es que es doblemente burro de Troya, es especialmente burro, porque cada andanada que le dedica a Sánchez, cada justificación de la violencia en la que participa, cada, en fin, espectáculo que monta, son más votos para el propio Sánchez. Le hace el borroca útil de Pedro Sánchez. El día de las urnas llegará Sánchez, señores, por favor, es que este señor es imposible, ¿cómo voy a gobernar yo con este individuo que se dedica, realmente es un señor impresentable y que convierte las calles en un infierno, ¿no? Y del otro lado, pues yo ya estoy centrado en una especie de pacto común, he podido hacer pactos con la derecha y pido el voto contra un lado y contra el otro, ¿no? Esa es la estrategia que yo creo en la que está. Y a partir de ahí, vamos a ver, yo creo que se puede hacer, en fin, es difícil, yo intentaba hacerlo el otro día en El Mundo, una especie de íter, una especie de explicar... intentar entender lo que ha pasado, que, insisto, para mí tiene ciertos elementos de misterio, porque no entiendo la estrategia que se ha seguido, ¿no? Porque crees que hay una estrategia. Exacto, sí. Yo creo que sí hay un cambio de estrategia. Sí, pero eso se produjo hace 1 año, a escondidas, y se empezó a manifestar en distintos asuntos. La ruptura contigo, la ruptura con Abascal, es decir, ha habido unos hitos que respondían a un plan mayor, que es cuando de pronto el candidato se deja barba y se subsume en el aparato del partido, etcétera, yo siempre ¿no? hay que basarse en los hechos, y yo a los hechos me tengo que remitir, y hay un discurso que para mí es muy importante, que es cuando Pablo Casado dice: un partido no debe cambiar la sociedad, sino parecerse a ella, caminar con ella, y no si acaso si llega al gobierno, ¿no? Que un país se parezca a él. Dice, bueno, entonces, ¿para qué fundas un partido? Pero es mucho peor, no es que se parezca al país, sino se parezca al concepto que tiene la izquierda de ese país, que es distinto. Claro, pero eso ha sido es decir, así. no pareces el país, como todos sabemos, es muy variado y hay muchas opiniones, etcétera, etcétera. En fin, no hay un modelo único de país. Por tanto, tú lo que tienes que crear es la oferta. Ahí dice Cayetana lo del burro de Troya. No, yo no estoy muy seguro que el burro de Troya no sepa lo que quiere hacer. No, es sí decir, sabe. Pablo Iglesias sabe lo que quiere hacer. Él es una minoría. Bueno, se equivoca. Es decir, su fortaleza no. es una minoría y ser agente representativo en el gobierno de los nacionalistas. En ese sentido,
le funciona. No necesita más votos para cumplir su papel, para satisfacer su cambio de sociedad, para facilitar este proceso en marcha que estamos asistiendo. Con esos votos y la fortaleza que le da el independentismo, tanto la vertiente de Bildu en el País Vasco como Esquerra Republicana de Cataluña, le es suficiente. Volvemos un poco a la célebre encuentro de verano, aquella cena de verano entre Junqueras, Iglesias y Roures. Ahí está digamos. Dejadme hacer una pausa nutritiva. De que las cosas Primero, están porque Rosana nos tiene que dar una solución regenerativa. Rosana, ¿crees? Sí, bueno, y sobre todo dirigida a todos aquellos que les sobran unos kilos, que tienen obesidad, ¿no? Que sabéis que es Yo uno de ayer los... veía a Ábalos, ¿Sí? digo, bueno, el padre Ábalos, porque era como, no sé, como el gordo de Robin Hood, ¿no? O sea, era... o Fray Papilla, en Marcelino Panivino. Lo dices por la bueno, bondad del personaje de Robin Hood. No, es que ya no cabe, es que Bueno. ya es redondo prácticamente. Bueno, yo solo os digo que sabéis que la obesidad se ha revelado como uno de los factores para padecer COVID y sobre todo no para padecer COVID, sino para tener pues una solución o un diagnóstico peor. En los últimos meses se ha comprobado, se ha confirmado en numerosísimos estudios y bueno, ahí están haciendo ese test de genética nutricional en las clínicas CRES que nos pueden ayudar a perder peso de forma saludable sin un efecto rebote, ese tan temido efecto rebote. Y además, Federico, hasta el próximo día 31 de marzo, si te realizas el test, te regalan un estudio metabólico que te proporciona además un informe médico completo sobre tu estado físico. Ver si lo que tienes es grasa, si lo que tienes es retención de líquidos, los huesos anchos, esa expresión, los ¿verdad? telómeros. Es que yo tengo los huesos anchos, ¿no? Sí, Bueno, sí. En fin, bueno, también influye, lógicamente, ¿no? El tener hueso ancho o estrecho, que pesa más o pesa menos. Bueno, todo esto te lo hacen en las clínicas CRES. Vamos a dar ese número de teléfono, el 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, pues ahora lo mejor es Colacel, porque sin colágeno no hay cerebro. A lo mejor el problema no es Génova 13, es el colágeno en el Politburó. Sí, pues a ver, Lucía Prieto, Colacel. Buenos días, Federico. Ya sabes que nos encanta cuidar de nuestra audiencia y la verdad es que la mejor forma es animándoles a que se cuiden y a que trabajen desde la prevención, que adelanten, por ejemplo, el cuidado de la piel, que no esperemos a que la flacidez o el descolgamiento se haga dueño de la piel, sino que seamos nosotros los que combatamos estos signos del envejecimiento. Si queremos hacerlo de forma eficiente, apunten Colacel Antios de Mundo Natural, uno de los suplementos más potentes del mercado gracias a la composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C que contribuye a la producción endógena, es decir, que seamos nosotros los que produzcamos el colágeno. Así que no dejen que su piel envejezca antes de tiempo, consulte con su dietista farmacéutico, llame al 91-446-0000 o teclee www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, señora diputada, como representa la soberanía nacional y por tanto a todos nosotros y tiene que irse a trabajar, a ver, la última cuestión. Hoy se cumplen los 40 años de aquel caos, golpe de golpes, ensalada de golpes, golpe antigolpe. La verdad es que, en fin, de aquel lío. Aquel lío bochornoso más en lo estético que en lo político, porque en lo político se entiende. Ahí se buscaba el golpe de timón famoso y además los golpistas blandos lo que querían era mantener el Estado constitucional con el rey, etcétera, pero echando a Suárez y el caos que había en UCD. Como Suárez había dimitido la víspera, no tenía ningún sentido el golpe, excepto ya la ambición personal y que las cosas rodaban. Pero yo recuerdo que hace como un año Cayetana dijo que lo que estaba pasando en Cataluña, el golpe de 2017, era muchísimo más grave que el del 23F. Y entonces, cosa dice, bueno, vamos a ver, claro que era más grave, es más grave el 2017, porque aquellos lo que querían era reencauzar lo que entendían una política equivocada y como Suárez no obedecía por las buenas porque no se iba, a pesar de que el rey le empujaba, pues vamos a empujarle de otra manera. Una chapuza lamentable, fea, etcétera, pero que tenía esa función únicamente, ni cambiar el régimen, ni poner una dictadura militar, ni todas esas tontadas que ahora se dicen. Pero viendo en perspectiva hoy el discurso que tiene que hacer Felipe VI, que a diferencia de su padre no había hablado con los golpistas. Es
Es decir, Felipe VI se tiene que plantar cuando Rajoy no reacciona y la oposición tampoco. Y el día 3 hace su célebre discurso, que yo cuento aquí, el discurso, y sale entonces, y recuerdo que va Cayetana con Mario Vargas Llosa a Barcelona. Y se produce el milagro del 1.000.000 de personas con banderas españolas. Yo recuerdo Cacho, que como nosotros también ha vivido de joven en Barcelona, dice, si a mí alguien me dice que iban a salir, no 1.000.000, 800.000, 900, lo que fuera, no 100.000, 50.000 personas con banderas españolas en Cataluña, en Barcelona, es que no me lo creo, no me lo puedo creer. Ese milagro se produjo. Y hemos ido deslizándonos suavemente hasta llegar a la grotesca situación de las últimas elecciones, en las que de una reacción nacional que afirmaba el orden constitucional, que es la obligación del jefe del Estado, el rey, la monarquía parlamentaria, a que los partidos vayan perdiendo aquella fuerza enorme que había, que era una fuerza extraordinaria. De hecho, Casado se sube a esa ola y viene aquí a decir para el Congreso del PP que él representa la España de los balcones. Y además, para demostrarlo, lleva al partido a Almeida Ayuso y a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del grupo parlamentario. Es decir, que ese impulso que se da sobre todo en el ámbito del centro derecha o de la izquierda nacional, bueno, pues se ha ido perdiendo, se ha ido deslavazando. Yo cuando pienso hoy, el rey, que tiene que nombrar a su padre, pero al mismo tiempo sabe que su padre se ha convertido en la herramienta contra la corona, que es evidente que tienen ahí la banda del Balta y la Lola usando la fiscalía precisamente para mantener el platillo chino enredando todo el tiempo. No sé qué pasará por la cabeza del rey, además prefiero no preguntármelo. Pero Cayetana, tú estuviste justo en ese momento de Barcelona, momento mágico en que Barcelona se convierte en la capital política de España. ¿Qué ha pasado en esos 3 años? Muchas cosas, pero bueno, voy a intentar resumir porque tengo muy poco tiempo. Octubre del 17 pudo ser un punto de inflexión en la historia española, pudo ser el principio de la reconstrucción y el fortalecimiento del constitucionalismo español y, bueno, la primera puñalada se la dio el Partido Socialista, que acabó pactando un gobierno con los golpistas. Yo dije en su día que el 1 de octubre había sido peor que el 23F, y lo repito, porque, por ejemplo, basta ver, hubo manifestaciones masivas a favor del 23F, participaron instituciones como la Generalitat a favor del 23F, pactó el gobierno con Tejero, Milán Selvosh, Armada, un gobierno. Se pidieron indultos, por ejemplo, desde el ahora ministro de Política Territorial para los golpistas del 23F. Esa es la prueba. Y el homenaje hoy que va a haber, por ejemplo, es un homenaje mutilado, porque hay fuerzas políticas que no van a estar en el homenaje a la democracia, pero es que ese homenaje no siquiera se podría hacer hoy en homenaje a la democracia post 1 de octubre, en relación con el 1 de octubre, porque el propio gobierno está dispuesto a sentarse en una mesa de negociación para hablar de autodeterminación, amnistías e indultos con los golpistas. Esa es la naturaleza gravísima, la más grave del 1 de octubre, ¿no? En torno al 23F había un cierto consenso, en torno, bueno, masivo consenso diré, ahora han vuelto las fuerzas de la ruptura al sistema, pero en torno al 1 de octubre no es que no haya un consenso, sino que el propio gobierno de la nación, como digo, traicionó ese espíritu del 1 de octubre y se ha apuntado a intentar que lo que no se pudo hacer por las bravas el 1 de octubre se pueda hacer por las mansas, sí, por la puerta de atrás, que es la mutación constitucional, el proyecto de mutación constitucional. Frente a eso, y para mí esto es lo más importante y sobre lo que nos tenemos que centrar, y es mi obsesión de alguna manera, es cómo conseguimos una mayoría alternativa a todo esto, cómo conseguimos 176 escaños. Y ahí yo no me resigno a la reagrupación de lo que llamamos el constitucionalismo, ampliamente. Es el espacio de la razón, si queréis. Personas que somos muy distintas, pero que compartimos unos valores comunes de defensa de nuestra democracia, saber que la España del 78, en fin, costó
muchísimo pactarla y acordarla, y que es un bien a proteger, el Estado de Derecho, la paz civil en las calles, es decir, son cosas que nos pueden unir a personas muy distintas. La independencia judicial. La independencia del Poder Judicial, por supuesto, son 5 o 6 cosas muy elementales que podrían unir a una gran mayoría de españoles, para lo cual hacen falta, digamos, claramente un liderazgo vigoroso y también un proyecto político, ¿no? ¿En qué estamos ahora después de estos años? Estamos en el desistimiento, la fragmentación y la desorientación del constitucionalismo y su división, ¿no? Entonces, ¿qué opciones nos quedan? Yo, de verdad, paso muchas horas pensando cómo salimos de aquí. Y estamos viéndonos, en alguna manera, después de estas elecciones catalanas, o me da la impresión que hay cierta resignación de que estamos, bueno, abocados a que haya como mínimo 2 partidos alternativos a Sánchez y el separatismo, es decir, Vox que ocupe un espacio y el PP Ciudadanos que ocupe otro. Bueno, es una opción, que digas, bueno, ese espacio lo van a ocupar otros, para eso tienes que de alguna manera pactar tus discrepancias, saber que en el fondo vas a tener que entenderte, y en tercer lugar, tener muy claro que ese espacio que vas a ocupar tú, es decir, lo que llamemos el centro político, no es el punto medio ni entre la libertad y la servidumbre, ni entre el PSOE y Vox, no es el punto medio entre nada, sino que es un sitio de radical y beligerante defensa del ciudadano frente a todo colectivismo. No es un sitio de perfil bajo, no es un sitio donde, en fin, más o menos melifluo, no es el vacío, no es la condescendencia, no es el conformismo. Es un sitio, insisto, de radical, beligerante, que es una palabra dura, pero beligerante defensa del ciudadano frente a todo colectivismo, empezando por el nacionalismo, pero también otros. Y otra cosa más que a mí también me preocupa, y más que me preocupa, me ocupa. Es decir, creo que ahí nos tenemos que centrar las personas que queremos este país y que queremos que la continuidad española y del sistema democrático se preserve, ¿no? Que es el constitucionalismo. No puede ser una nostalgia ni una trinchera defensiva. Llevamos mucho tiempo en una actitud defensiva los constitucionalistas. Nos agreden, entonces nos defendemos, ¿no? Reivindicamos el 78, que es imprescindible, pero lo hacemos casi un punto de llegada y no de partida. Yo creo que hay que introducir nuevos mimbres intelectuales y políticos a la defensa del constitucionalismo. Es decir, centrarnos no en lo que España fue o lo que no ha sido, es una actitud melancólica, sino lo que queremos que sea, ¿no? No me gustan estas expresiones hechas, pero de alguna manera es como establecer una nueva frontera, ¿no? Hacia dónde queremos ir, qué España queremos construir. Es una labor no tanto de reconstrucción como de construcción de un espacio político nuevo y distinto. Y eso tenemos que unirnos, gente. Yo proponía en la entrevista en El Mundo una convención constitucionalista, ¿no? Bueno, te ha copiado lo de convención, te lo ha copiado. Luego Pablo Casado dijo de una convención. Teodoro, y a mí me parece sí. Muy bien. Es decir, las convenciones, tiene que haber un ámbito de reflexión profunda sobre estas cuestiones y también de reagrupación. Y si seguimos peleados, enfrentados, divididos, los trastos a la cabeza, en la pequeña política de las vísceras y del Sasca, y a ver, en fin, es que estamos liquidados. Es que ellos sí trabajan, es verdad, decía Paco hace un momento, ¿no? Que tiene el Borroca, digamos, tiene un plan, ¿no? El burro de Troya tiene su plan disolvente, ¿no? Pero el Partido Socialista también está implicado en esa operación de mutación y por tanto, de disolución del régimen del 78. Y hoy que se cumplen 40 años de un momento decisivo, y hoy que el 1 de octubre ese proceso sigue en marcha, pero por otras vías, creo que el mensaje central y esencial es efectivamente el de la reagrupación y el fortalecimiento y la renovación también de ese constitucionalismo, no como nostalgia, sino como nueva frontera y como nuevo horizonte. Bueno, pues desde luego trabajo no nos va a faltar. Somos pocos, pero la murga que damos. Esto hay que reconocer. Eso sí nos lo reconocen. Lo reconocen los enemigos, sí, no los propios. Pero me parece importante subrayar una cosa que ha dicho Cayetana, que tuve ocasión de debatir con el propio Jaime Mayor Oreja hace un par de meses, ¿no? El concepto de resistencia. A mí el concepto de resistencia me parece profundamente equivocado. Dije que no es un concepto de resistir, sino justo es pasar, digamos, a la avanzadilla, un proyecto creativo hacia adelante. La resistencia es el principio del fin de algo,
porque lo vas evitando, lo vas ralentizando, etcétera, etcétera. Pero el concepto de resistencia, que Rosa Díez con mucho acierto y mucha brillantez lo sostiene aquí, pero me parece un concepto equivocado, porque es algo que se está acabando y que te renuncias a que se acabe. Ese es el principio Vamos a llegar a un acuerdo, Paco, y con Cayetana. Es que las palabras son fundamentales y no se pueden despreciar. Vosotros vais Eso como el bisturí para el cirujano. Vais preparando el proyecto creativo, yo resisto. Y entonces aquí tenéis capacidad de desafío. Yo siempre digo coraje, convicciones y capacidad de desafío. Ahora me voy porque despidamos a nuestra representante. Muchas gracias, Cayetana. Y bueno, y vamos a recordar también qué tiempo hace en Febrerillo el Loco. Pues qué tiempo va a hacer. Pues el tiempo de Febrerillo el Loco, natural. O sea, hoy no va a llover, pero en Galicia hay vientos revueltos y tal, pero no porque venga Feijóo, que Feijóo nunca vendrá. Feijóo es como Godot. O sea, alguien morirá esperando a Godot. Sí, pero no está presente durante toda la obra. Claro, porque es una fantasía temible, etcétera. Es un fantasma. Nunca tendría que llegar. Bueno, y también hay viento en el estrecho, que no sé si tiene que ver con lo de mandar a Zaragoza. Luego os pregunto si esto es un castigo definitivo, quitárselo de en medio, o es un premio de consolación. Pero las temperaturas vuelven a cambiar con respecto a ayer y al fin de semana. 14 de máxima en Madrid, 24 en Santa Cruz de Tenerife. En la mínima, todo el pelotón del Pasmo, menos Soria, que descansa, Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora y Teruel, 2 bajo cero.